Un chamán es aquel que trabaja con estados no ordinarios de conciencia. Un cuchillo con un mango y un aislante. No hay heridas, no hay nada. En muchos casos materializaba otros órganos y ese órgano se introducía dentro del cuerpo. Mientras operaba, aparecía el órgano. Sacaba uno y tenía otro en la mano. Ya que ella se había especializado en algo llamado cirugía psíquica. Veía a la gente y le decía, mira mamá, esa persona se va a morir. Y pasaba. ¿Usted considera que el mundo es un lugar misterioso? Yo creo que sí. Que la naturaleza y la mente esconden increíbles secretos que solo son revelados a unos pocos elegidos. Nuestros antepasados los apodaban sabios, conocedores o incluso viajeros. Y los llamaban chamanes. ¿Tendrán ellos las respuestas a los interrogantes que nos rodean? Ese es el enigma que intentaremos descifrar. 29 de abril de 1979, Ciudad de México. En una humilde vivienda de la colonia Roma, a la edad de 79 años, falleció Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, quien para muchos ha sido la chamana más enigmática de todo México. Ella aseguraba tener la capacidad de extirpar un cáncer o realizar un trasplante solo utilizando sus manos y un cuchillo de cocina y sin aplicar anestesia a sus pacientes. Científicos e investigadores de renombre mundial han intentado descifrar sus misteriosos métodos, pero ninguno lo ha conseguido. ¿Realmente poseía Pachita esas habilidades? Mi abuela fue una niña muy inquieta. Desde niña ya ella sentía y sabía que traía algo especial, era una niña especial. Sin embargo, el don que Pachita parecía poseer aterrorizaba a su madre. Ella veía a la gente y le decía, mira mamá, esa persona se va a morir. La gente que estaba enferma, obviamente, que estaba mal, y pasaba. Y por esa situación no la quería la gente. Cuando tenía 4 o 5 años, la dejaron los padres y ahí la adoptó un tal Charles, aparentemente un negro antillano. Este misterioso hombre trabajaba en un circo y decidió llevar a Pachita con él. Estuvo mucho tiempo viviendo en el circo y ese africano le enseñó muchas cosas. A meditar, a curar, cómo manejar sus manos. Le enseñó todas las artes del hecho del manejo de plantas y el trabajar con quizás estados no ordinarios de conciencia que muy probablemente hayan venido del África con toda la tradición, digamos, que tiene toda la parte africana. Charles le enseñó a Pachita a utilizar y perfeccionar su increíble habilidad. Fue así como inició un camino que la llevaría a rodearse de las personalidades más poderosas de México. Que fue soldadera de Pancho Villa, es decir, eran las mujeres que llevaban la comida a los soldados o cargaban los fusiles. Ahí un poco se pierde la historia hasta que vuelve a aparecer en Ciudad de México, donde ahí justamente adquiere la fama de curandera, de chamana. Un chamán es aquel que trabaja con estados no ordinarios de conciencia. O sea, por determinados métodos, rituales, plantas, bailes, aislamiento sensorial, música, tambores, puede entrar en determinados estados de conciencia y obtener información de otro lado. Un chamán lo que hace es utilizar el conocimiento que tiene de la naturaleza, de los elementales, porque hay conciencias elementales en todo lo que es y existe en la creación. Lo utiliza para que la gente le vaya bien, para que la gente esté en armonía, para que la gente pueda evolucionar. Soy enfermera y bruja de nacimiento. Me dedico a hacer muchas cosas en el ocultismo. Pues tengo muchas pasiones por las magia oculta, por todas las cosas
lo inexplicable. La magia puede ser blanca o negra, depende de la persona que la esté ejecutando. La magia negra es cuando se transgrede la ley. Vamos a recordar que la creación es producto de una dualidad. Esa dualidad son polaridades, por supuesto tenemos una parte de luz, una parte de oscuridad. Entonces, cuando alguien utiliza esa parte, eso se considera magia negra. Lo cierto es que las brujas y brujos de la Edad Media, que en teoría tenían pactos con el diablo, era justamente el mote que le daba la Iglesia Católica a las mujeres medicinas de Europa. Las brujas eran chamanas europeas, solamente que en Europa no había la cantidad de plantas psicoactivas que hay en nuestra América. Pachita se transformó en una de las chamanas más famosas de México. Decenas de personas formaban fila frente a su vivienda cada día para recibir una de sus increíbles sanaciones. Pachita era una persona muy conocida en México. Por su consulta podía pasar desde un congresista hasta personas de estratos muy bajos. Lo que es interesante es que en la actualidad la brujería sigue existiendo y permea toda la sociedad, políticos, empresarios, pobres, ricos, gente de las montañas y de la costa. Miles de personas comenzaron a buscarla tratando de que los sanara, ya que ella se había especializado en algo llamado cirugía psíquica. Las operaciones psíquicas tienen como fundamento que no hay incisiones, no hay heridas, no hay nada. Simple y sencillamente se hacen determinados movimientos para que la conciencia de la persona pueda entrar en el cuerpo de la otra persona y poder de una manera prácticamente gráfica hacer el trabajo y extirpar ya sea alguna enfermedad o algún mal que tenga la persona. Los cirujanos psíquicos aseguran que son capaces de operar con el solo uso de sus manos. Había un determinado ungüento de las brujas que generalmente se absorben a través de las mucosas. Entonces tomaban un palo y ese palo lo untaban con ese ungüento, entraban en lo que es el vuelo mágico hacia otras realidades que tiene el chamán y eso que quedó dentro de la tradición de la famosa escoba voladora de las brujas. Sin embargo, Pachita utilizaba un cuchillo con el que realmente cortaba la carne de sus pacientes. Pachita utilizaba un cuchillo con un mango y un aislante, el cual operaba abriéndole el cuerpo y extrayendo los órganos malos, poniéndoles órganos que estuvieran sanos. No solamente sacaba el órgano enfermo, sino que en muchos casos materializaba otros órganos y ese órgano se introducía dentro del cuerpo y empezaba nuevamente el funcionamiento. Los enigmas alrededor de Pachita llamaron la atención de prestigiosos investigadores de todo el mundo, como Alejandro Jodorowsky, quien incluso llegó a someterse a una de sus operaciones. Su hijo Cristóbal fue testigo de ese procedimiento. Yo tenía 7 años cuando la conocí. Pachita operaba justo frente a nuestra casa y se entraba en esta habitación que estaba alumbrada por muchas velas. No es que era como en una especie de penumbra oscura, sino que había bastante visibilidad. Mi madre se operó, tenía un quiste y se le fue. Y yo vi la operación de mi mamá. Y mi padre tenía también una situación en el hígado, también se le fue. Y yo vi la operación de mi padre con mis propios ojos. Mientras operaba aparecía el órgano, sacaba uno y tenía otro en la mano. Entonces era como una especie de intercambio y luego cerraba con la mano. Y fue impactante. Pachita aseguraba que era capaz de sanar cualquier tipo de enfermedad con el empleo de sus manos y un cuchillo. Pero, ¿puede ser eso posible? ¿Realmente los cirujanos psíquicos son capaces de operar sin tener ningún conocimiento médico? Cristóbal Jodorowsky ha dedicado muchos años a estudiar este fenómeno. He investigado a los prestidigitadores sanadores. He ido a Brasil, he ido a la India. Estuve un buen tiempo en la montaña de Sorte, trabajando con los espiritistas venezolanos, con los vudú. He trabajado con cirujanos filipinos y ellos me han explicado que haciendo como si insertaran vísceras y etcétera,
las personas se sanaban y hacían como que se operaban y hacían como que si sacaban algo y lo cortaban y luego aparecía lo otro y eran, prestidigitadores fenomenales. Entonces hay un fenómeno de sugestión. Entonces, ¿era Pachita una mera estafadora? Durante mucho tiempo los detractores de Pachita aseguraban que la sangre que brotaba al momento que ella hacía las incisiones, que los órganos que ella tomaba con sus dedos, decían que se trataba de animales. Cuando se hicieron los análisis, los estudios tanto de los órganos como de la sangre, se percataron que era sangre humana y que los órganos correspondían realmente a la persona que estaba ahí frente a Pachita. Y yo pude ver cantidad de operaciones, más de 30 operaciones vi. Y digo, yo miraba y no se veía. No tengo ningún recuerdo de haber visto truco. ¿Realmente poseía Pachita la capacidad de operar a sus pacientes? Y de ser así, ¿cómo lo hacía? Ella, cuando llega a México, empieza a meditar y cada vez pasaba más tiempo meditando. Y en una de esas meditaciones entró en su materia Cuauhtémoc. Pachita decía que la persona que actuaba a través de ella, el hermanito como ella le llamaba, era nada más ni nada menos que Cuauhtémoc. Cuauhtémoc significa el sol que desciende en náhuatl. Fue el último emperador que tuvo el imperio azteca, también se le puede decir el tlatoani. Él defendió Tenochtitlan en 1521 contra los españoles. Lamentablemente no consiguieron ganar y él fue hecho prisionero. Lo torturaron, pero siempre mantuvo mucho valor, lo cual es algo que hizo que trascendiera en nuestra historia. Y Cuauhtémoc es el que representa lo último de la cultura de los pueblos libres indígenas. Y es justamente la entidad que se encarna en Pachita. Es decir, que él, cuando entraba en su materia, en su cuerpo, era quien iba manipulando los órganos y dando esa sanidad a las personas que estaban tendidas en ese momento. Pachita aseguraba que ella no realizaba las operaciones de sus pacientes, sino que su cuerpo era un instrumento que utilizaba Cuauhtémoc, el último tlatoani. Una canalización real se hace a través de sistemas de armonía y equilibrio y vibración también, por supuesto, para que la persona, el ser que está canalizando a través de ella, pueda hablar y decir determinadas cosas. Ella tenía una voz muy aguda y en algunos minutos cambiaba completamente y aparecía esa otra dimensión y la energía en la habitación era bastante impresionante. Pachita era una mujer sencilla que poseía una habilidad asombrosa y nunca dudó en utilizarla para ayudar al prójimo. Pachita básicamente era una chamana. No solamente operaba psíquicamente, sino que ella intentaba contarle a la gente cómo había que seguir un camino espiritual de paz, que es el mismo camino que han llevado las tribus ancestrales mexicanas. Y luego una cosa muy clara: sus pacientes sanaban. Eso es lo más inquietante y además no cabe ninguna duda de esto. No era una diosa, pero fue una chamana realmente que marcó la historia de México y, si me apuran, de América Latina. Me parece que Pachita fue un ser excepcional. Era una persona cuyo cerebro funcionaba en una determinada sintonía que ella después lo utilizaba para sanar a sus pacientes. Sí, era una persona muy humana, muy entregada a lo que hacía. Es un ser que tenía un don, no solo un don de actuar de cierta manera, pero sino un don humano. ¿Sí? Tenía una presencia humana que ya por el hecho de estar cerca producía un efecto. Y no encontré a nadie similar. Tras su fallecimiento, Pachita dejó un halo de misterio alrededor de sus asombrosas intervenciones que han sido estudiadas por prestigiosos investigadores de todo el mundo. Sin embargo, nadie obtuvo respuestas. Tal vez algún día, cuando se logre develar ese enigma, la medicina mundial se transformará para siempre. Hay una magia real. Es por eso que
durante la expansión del cristianismo, durante siglos, los primeros cristianos trataban de erradicar el pensamiento mágico y las prácticas mágicas de interpretadores de sueños, de parteras, de curanderas, justamente llevándolos a la hoguera, o sea, censurándolos. En América Latina los brujos siguen estando presentes. No hay una ciudad de todo nuestro continente en donde no haya un brujo en este momento haciendo un extraño ritual.